Bueno, prometo que este va a ser el último video. Vamos a tratar de abordar con un poquito más de profundidad de Alba, Terici y Dussel, que les debo. Pero bueno, antes quería cumplir mi promesa y en el desarrollo de la clase, la parte de texto, les voy a compartir una imagen que me parece muy ilustrativa. No es contenido de la materia, pero bueno, es interesante que conozcamos este autor si lo quieren investigar, si lo quieren leer. En el texto de Vigilar y Castigar, Foucault habla del arte de construir cuerpos dóciles. ¿Sí? Es una concepción que es muy interesante porque desde su perspectiva los sistemas educativos, por lo menos en la historia, surgen de las prisiones, son a imagen y semejanza de las prisiones. Si nosotros vemos la estructura de una escuela, tiene una estructura panóptica, ¿no? Esto quiere decir que hay lugares desde los cuales se puede ver, pero no pueden ser vistos, ¿sí? Por ejemplo, las torres de las cárceles tienen un sistema panóptico, pueden ver mucho y desde el otro lado prácticamente no se puede ver nada, o sea, los lugares altos y centrales. Eh, y él habla que en los sistemas educativos de las sociedades modernas se produce una ortopedia o arte de prevenir y de corregir desviaciones de lo que se considera fuera de la norma, de lo deseado o de lo esperado, ¿sí? O sea, básicamente los sistemas educativos lo que buscan es normalizar, o sea, no es la única institución de las sociedades modernas y de las anteriores también que buscan normalizar, ¿sí? Pero bueno, el sistema educativo tiene también ese rol, ¿sí? El del control, el de normalizar, eh, etcétera, digamos, ¿no? Y está bueno el concepto de ortopedia del saber porque la ortopedia corrige desviaciones y él utiliza esta metáfora para hablar de una institución educativa, por ejemplo, que busca corregir desviaciones. Quizás estas desviaciones son simbólicas, o sea, quienes, eh, bueno, Tonucci habla un poco de esto, el que piensa diferente es tildado como incorrecto, ¿sí? Bueno, Mafalda, la historieta de Mafalda que hace mucha alusión a la vida de Mafalda en la escuela, habla mucho de esto. Bueno, Mafalda es una niña eh, eh, con, como es muy curiosa, con una inteligencia bastante interesante, que la escuela constantemente, o la acción docente, constantemente logra coartar de alguna manera, ¿sí? Eh, las tiras de Mafalda va a ser algo que nosotros vamos a analizar un poquito, una actividad para la unidad 3 y 4, ¿sí? Y bueno, entonces hablábamos, ¿cómo vino esto a cuento? Que hablábamos de currículum como una selección de contenidos, ¿sí? La selección de contenidos tiene un propósito determinado, ¿sí? Es un intento de transmitir determinado contenido que no solamente tiene que ver con, por ejemplo, una bibliografía, también tiene que ver con una perspectiva de la realidad, digamos, ¿no? Si nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, la perspectiva de los textos o del contenido que se considera necesario para ser transmitido va a tener una perspectiva patriarcal. Por ejemplo, un dato es que podemos buscar en muchas de nuestras materias, en el secundario, por ejemplo, y fijémonos cuántos de los autores son mujeres, por ejemplo, por decir algo. O sea que la sociedad que se reproduce también tiene una perspectiva determinada, es la de reproducir un sistema de valores, eh, digamos, del patriarcado, del sistema patriarcado, también del sistema capitalista, sí,
lo que nosotros producimos en las escuelas son sujetos competentes que puedan ingresar al sistema productivo. Bueno, estas son todas lecturas del currículum que es interesante que podamos ver, que son filtros que se seleccionan para que comprendamos cuál es la selección que se hace de los saberes válidos para ser enseñados en una escuela. Bueno, De Alba plantea que esta selección es una selección en la cual intervienen varios sectores de la sociedad. Cuanto más democrática es la sociedad, más sectores participan. Bueno, y es interesante ver aquí que algunos elementos que se han ido incorporando dentro del currículum son producto de luchas sociales, ¿sí? Por ejemplo, también es interesante que sepamos que el currículum tiene diferentes niveles de concreción, ¿sí? Por ejemplo, las leyes de educación que están relacionadas con educación son currículum explícito, ¿sí? Y que después esto se va bajando a diferentes niveles de concreción, como por ejemplo son los documentos curriculares que nos llegan a nosotros los docentes y de donde nosotros nos basamos para desarrollar nuestras propuestas pedagógicas. Y además, qué sé yo, los manuales educativos o los mismos programas de los profesores o los proyectos institucionales son todos partes de diferentes niveles de concreción del currículum. Y además Dussel menciona que el currículum es un documento público básicamente, ¿sí? Lo que es interesante que sepamos, que Dussel y De Alba nos lo mencionan con mucha claridad, es que el currículum no solo menciona los contenidos que son válidos para ser enseñados o que son necesarios que sean enseñados en la escuela, sino que además organiza espacios, organiza hábitos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el timbre es parte del currículum y organiza los tiempos en los cuales se desarrollan las actividades. Dussel habla de dos ejemplos muy interesantes a los cuales se refiere de cómo el currículum se va construyendo a lo largo de la historia y que tienen que ver, por ejemplo, con lo que obtiene los sectores que desarrollan los currículums desde sus bases desde sus niveles de concreción más elevados, digámoslo de alguna manera, como por ejemplo atender a lo que sucede en las escuelas. O sea, hay muchos elementos que empiezan a intervenir dentro del currículum a partir de la práctica docente, de la práctica institucional. Y esto es muy importante porque de alguna manera también sirve para que el currículum se adecue al contexto y a la época. ¿Sí? Si nosotros vemos una ley de educación de las épocas fundacionales de la Argentina, vamos a ver que hay muchos elementos muy diferentes, pero básicamente tienen que ver con el contexto histórico. ¿Sí? Ya hemos dicho que en la época fundacional del Estado argentino, uno de los propósitos más importantes era incorporar, homogeneizar sectores de la población para incorporarlas al sector productivo, ¿sí? Y además dotarlos de emblemas patrióticos nacionales también, para que respondan a los intereses nacionales. Entonces, esos elementos no van a ser los mismos que en la actualidad, donde se ha complejizado mucho las relaciones entre las personas y las relaciones entre los sectores productivos también. Cuando el sistema educativo empezó a funcionar en la Argentina, había niveles de analfabetismo gigantes comparados a los de hoy en día. Y además se han incorporado nuevos niveles de alfabetización porque, por ejemplo, estamos hablando en la actualidad de que la escuela tiene que alfabetizar a los estudiantes también en tecnología.
bueno, fíjense que la tecnología se ha vuelto parte del currículum prácticamente imprescindible. Y bueno, aquí tenemos los elementos que participan. Iba a decir unos ejemplos de Dussel de cómo el currículum incorpora elementos de la práctica. Por ejemplo, habla del ejemplo de Mariano Radowski, que no es un amigo no es un muy buen amigo nuestro, pero desarrolló este concepto que es interesante, que el estudiante puede desarrollar prácticas especulativas con respecto a lo que propone la escuela. Por ejemplo, si hablamos de que tenemos cierta cantidad de asistencias obligatorias para aprobar una materia, la lectura del estudiante puede ser que tiene determinada cantidad de ausencias posibles, ¿sí? Es una práctica especulativa. O si decimos que con 7 aprobás, pero te puedes sacar un 10, entonces estudio hasta el 7. No sé, es una posibilidad de que el estudiante desarrolle determinadas prácticas especulativas. Y esto no está incluido dentro del currículum. En ninguna parte de ningún programa de estudio, de ningún proyecto institucional, de ningún documento curricular vas a encontrar que el estudiante desarrolle habilidades especulativas. Pero bueno, el currículum habilita a que eso suceda. Y esto es parte del currículum también. O sea, aquello que el currículum no esperaba o no busca controlar también es parte del currículum. Y después, por ejemplo, el surgimiento del recreo. Al principio en la escuela el recreo no existía. Cuando se cansaban iban al patio y descansaban un rato y jugaban un rato. Y a partir de esas experiencias se fue construyendo la idea de recreo. Ahora el recreo está institucionalizado, tiene que ser de determinada cantidad de tiempo y determinada cantidad de veces por día. Y acá incorporamos un poquito lo que habla Terici, que nos interesa saber que el concepto de trayectoria es un concepto interesante para conocer también los alcances del currículum en el sentido de aquellas cuestiones que tenemos muy naturalizadas con respecto al funcionamiento de los sistemas educativos. En la Argentina y en gran parte del mundo tenemos 3 elementos que forman parte de cada sistema educativo. Tiene que ver con que el sistema está organizado en niveles, por ejemplo, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel superior. Está organizado en gradualidad, o sea, nosotros consideramos que determinados conocimientos van primero que otros, o sea que ahí hay una gradualidad, una correlación, no una correlación. Bueno, ahora me sale. Hay algunos conocimientos que tienen que ser aprendidos antes que otros, ¿no? Entonces una vez que uno maneja esa serie de conocimientos puede acceder al siguiente, ¿sí? Y además que el conocimiento está anualizado, o sea que nosotros tenemos años lectivos y en ese año lectivo las personas tenemos que alcanzar determinadas metas. Y bueno, eso está a tal punto naturalizado que no estamos pensando en modificarlo demasiado. Hay algunas propuestas educativas que salen de esta lógica y que han modificado algunas prácticas educativas, pero esto que Terici llama trayectoria teórica no se condice en buena medida con lo que sucede en la realidad. Por eso menciona que hay un concepto que señala lo que es trayectoria teórica, que tiene que ver con esta división del acceso al conocimiento, y por otro lado lo que sucede en la realidad, que es la trayectoria real. El texto de Terici empieza la parte de las trayectorias reales diciendo que, por ejemplo, la terminalidad del secundario ha mejorado mucho en los últimos 30, 40 años, por ejemplo, que por ejemplo la educación secundaria
se ha masificado a tal punto que hoy en día tenemos un porcentaje muy bajo de personas que a los 20 años no hayan terminado el secundario. Y además han surgido proyectos educativos que permiten que las personas terminen el secundario a pesar de que sean mayores de 20 años, ¿sí? 20, 18 años. ¿Sí? O sea, la educación de adultos básicamente buscó lograr la alfabetización y la formación en contenidos de secundario en personas que han quedado fuera del sistema educativo. Básicamente lo que plantean estos conceptos es que la propuesta, tal cual el currículum organiza el aprendizaje, tiene su correlato en la realidad, y que ese correlato en la realidad da cuenta de que el sistema educativo sigue siendo expulsivo en alguna medida. ¿Sí? Y aquí incorporamos un poco las ideas que veníamos planteando con respecto a este horizonte que perseguimos desde la didáctica, desde la enseñanza, que tiene que ver con que todas las personas puedan acceder al conocimiento que está disponible en el acervo cultural de la humanidad. Sí, ese sería un todo. Es interesante ver que De Alba menciona que ese acervo cultural, ese todo, aparece organizado de manera teórica y el que lo sistematiza de alguna manera es el ser humano cuando se plantea ver cuáles conocimientos son válidos e importantes para ser enseñados. Sí, el currículum de alguna manera es la organización de las ramas científicas del ser humano, de que desarrolla el ser humano, y haces una selección con el fin de que sean enseñados. Sí, así que básicamente hemos abarcado los textos que estamos leyendo ahora. Yo lo que les voy a proponer, les voy a poner una consigna y les voy a publicar un modelo de examen en un foro que es optativo. Bueno, con cualquier duda, consulta, lo vamos resolviendo en los foros. Un saludo.